Welcome to a new video. Do you know what polysemy is? Yes or no? Pay attention and see if you know. Ayer probamos un medicamento con un ratón. Tuvimos que cambiar el ratón, traía un virus. La nube en el cielo tenía una silueta humana. Subí unos archivos a la nube, ya no tenía espacio físico. ¿Entendiste o te causó confusión? Si caíste en la trampa de la polisemia. Estos son algunos ejemplos polisémicos surgidos a raíz de los avances tecnológicos. Palabra ratón, uso tecnológico, dispositivo apuntador, mouse, uso cotidiano, roedor pequeño. Palabra servidor, uso tecnológico, sistema hardware que almacena datos. Uso cotidiano, persona que atiende al público o realiza algún oficio. Palabra red, uso tecnológico, conexión a internet, datos. Uso cotidiano, herramienta de cuerdas trenzadas para pescar. Palabra ventana, uso tecnológico, interfaz gráfica, Windows. Uso cotidiano, abertura en la pared con vidrio. Palabra escritorio, uso tecnológico, pantalla principal del sistema operativo. Uso cotidiano, mueble físico para trabajar. Palabra archivo, uso tecnológico, documento digital. Uso cotidiano, mueble o lugar para guardar papeles. What is polysemy? In linguistics, polysemy is the property that certain words have of referring to different possible meanings at the same time. That is, has several meanings, linked in some direct or indirect way to their original meaning. The term comes from the Greek words poly, many, and sema, meaning. Tipos de polisemia. Polisemia por adaptación a nuevos referentes. Dado que surgen nuevos objetos o se crean nuevos conceptos, es común que las palabras adquieran nuevos matices para nombrarlos o nombrar sus componentes. Ejemplo, ratón animal o gadget de computadora. Nube meteoro atmosférico, almacenamiento virtual, virus biológico causante de enfermedades, o programa informático de índole malicioso. Polisemia por especialización del contexto, en los casos en que un código lingüístico es muy técnico o hiperespecializado, o bien los casos en que un habla comunitaria tiene su propia personalidad. Es común el empleo de términos con nuevos sentidos manejados únicamente por la comunidad especializada. Bomba explosivo, o dispositivo que impulsa agua u otra sustancia o elemento, cabo accidente geográfico o grado militar. Polisemia por lenguaje figurado, particularmente es vinculado con temas tabú, con tópicos censurados públicamente o con la jerga delictiva, fuentes muy potentes con creatividad que requieren de disfrazar un término con otro, inventándole nuevos sentidos a las palabras. Ejemplo, porro, cigarrillo de algún tipo de estupefaciente, o expresión usada que define a un manifestante violento. La influencia extranjera, en tanto se copian usos y sentidos de otras lenguas para suplir necesidades de la propia. Algunos ejemplos de palabras polisémicas en español son las siguientes. Banco. Institución financiera y de préstamo de dinero. Mueble público en el que sentarse, especialmente en las plazas. En biología, conjunto de animales marinos, banco de peces. Cabo. Grado militar de suboficiales. Segmento de tierra que penetra en el mar. En la jerga náutica, una cuerda para atar el bote. Cresta. Parte superior de la cabeza de algunos animales, como el gallo. Parte superior de las ondulaciones. Cima. Parte superior de una montaña. Plata. Elemento químico y mineral precioso. Dinero. Color plateado. Franela. Tela de algodón o de lana, a menudo para limpiar. Prenda de vestir en Venezuela y República Dominicana. Bastón con que el torero engaña al toro en la tauromaquia. Planta. Forma de vida vegetal con tallo y hojas. Parte inferior del pie. Cada piso de un edificio. Instalación industrial. Carta. Correspondencia escrita. Menú de un restaurante. Naipe de una baraja. Copa. Recipiente para beber. Premio deportivo. Parte superior de un árbol. Hoja. Parte de una planta. Lámina de papel. Parte cortante de un cuchillo. Mono. Simio. Prenda de vestir de una pieza. Atractivo, bonito. Llama. Fuego, combustión. Animal camélido. Ya o verbo llamar. Sierra. Herramienta de corte. Conjunto de montañas. Cámara. Dispositivo para tomar fotos. Habitación o compartimento. Cura. Sacerdote. Solución a una enfermedad. En diminutivo, curita. Cura joven o bandita para heridas. Lengua. Órgano muscular. Idioma. Thank you for watching this video. Your opinion is very important.
If you have any questions about polysemy, please ask them in the comments. Subscribe to receive alerts for new content. Don't forget to give us a like and share. Until next time.